Con lo correspondiente al trabajo de grado. Básicamente el trabajo de grado de nosotros va a tener 4 capítulos, es decir, uno por cada objetivo específico y uno para las conclusiones y las recomendaciones. ¿Sí? Entonces, el capítulo primero, que tiene que ver con el diagnóstico, usted siempre debe empezar con una contextualización. Usted no va a arrancar nunca un capítulo con una tabla, con una gráfica. O sea, eso no tiene presentación. Usted contextualiza, usted empieza a contar de manera muy general algunos detalles. ¿Sí? Qué está haciendo, qué es lo que se pretende hacer, cuál es la empresa en la que usted ha decidido trabajar, dónde se ubica, cuál es su objeto social, cuáles son las actividades principales de la empresa, por qué usted la seleccionó, qué apoyo recibió, cómo se llaman esas personas, qué cargos tienen, cuáles fueron los desafíos principales, ¿sí? Etcétera, etcétera, para usted pueda, de manera muy general, pues, contar un poco, empezar a aterrizar, empezar a inducir al lector que conozca desde su diagnóstico. Tampoco es que sea muy extenso, que lo aburra. Aquí la idea es que usted seduzca al lector a querer continuar a leer su trabajo. O yo les pregunto, ¿ustedes quisieran leer un apartado que empieza con una tabla, con una gráfica, o sea, que no dice nada adicional? Pues seguramente que no. Aquí usted debe continuar haciendo referencia, pues, dónde está el formato de encuesta, en el anexo tal. Si usted quiere, puede decir que proviene de un análisis, de una operacionalización de variables con sus indicadores, que está en la página tal. También debe hacer referencia a la tabulación de la encuesta. ¿Sí? Si usted hizo varias encuestas, quiénes fueron esas personas, qué cargos tienen, explicar cuántas encuestas hizo, si hizo o no muestreo, cuál es el tamaño de la población, por qué lo hizo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Si usted hizo varias encuestas, usted debe colocar la tabulación para cada una de las encuestas, o sea, ya sea en una tabla completa, una matriz, que encuesta 1, 2, 3 a la que usted haya hecho, pero por cada de esas columnas usted debe mostrar cuáles han sido los resultados. O una matriz consolidada, debe colocar también las encuestas diligenciadas como anexos, para que se aprecie de dónde salieron y que en efecto se hicieron. Al final se muestran los resultados, ¿sí?, de esas encuestas como en esa tabulación, y ahí se comprende mejor de dónde vienen los números, ¿sí? Y se observan de manera consolidada todas las encuestas que usted hizo para poder analizarlas como si fuera una sola, ¿ya?, de una forma consolidada. Eso en cuanto al primer capítulo, que tiene que ver con el diagnóstico. Ahí termina, ¿sí?, con su tabulación de encuestas, con la explicación de cada paso que usted hizo, de por qué lo hizo, de quiénes son, ¿sí?, etcétera, etcétera. El segundo capítulo es de evaluación, ¿sí? Siempre contextualizar, no arranque tú la tabla o la gráfica, eso es horrible. O sea, eso no da ganas de seguir uno leyendo nada. Si a uno no lo contextualiza y no lo seducen a seguir leyendo. Entonces usted contextualiza seguramente de lo que va a presentar, y empieza a mostrar una relación que existe entre este capítulo y el capítulo anterior, que tenía que ver con la parte de diagnósticos, ¿sí?
Después usted ya viene y hace el análisis estadístico. Después que usted eche el bla bla bla, bueno, muestra el análisis estadístico a continuación. No es análisis estadístico, ¡prá! Ahí entró, no, horrible. Usted hace una contextualización, ¿sí? De eso. ¿Cómo recomiendo que deba hacer el análisis? ¿O qué debe tener? Debe tener su análisis global, su análisis por variables y su análisis entre variables. Eso ya lo hablamos en el anterior video, pero aquí nuevamente hago hincapié. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer un análisis muy sencillo. Vamos a suponer que esta es la tabulación de su encuesta, ¿sí? Estos son la descripción. Tiene dos variables, su código tenía solo dos variables, por ejemplo, y cada variable, por ejemplo, la primera tenían 3 indicadores y la segunda tenía 2 indicadores. Y 3 posibles respuestas en la encuesta, ¿sí? Pues esta puede ser que muy de acuerdo, en desacuerdo, no sabe, o sí, no, no sabe, en fin. Dependiendo de cómo se haya diseñado su escala de medición en la encuesta o en la entrevista, pues ahí está. Entonces, estos son los resultados, la tabulación, ¿sí? Entonces, usted hace un análisis global. ¿Cómo lo hace? Bueno, de esta tabla, usted tiene en total, ¿cuántos indicadores dijimos? 5, es decir, 3 de la primera variable, 2 de la segunda. Y tiene 3 opciones de respuesta, ¿ya? Por lo tanto, los porcentajes de frecuencias relativas, ¿sí? Para cada una de las respuestas, porque esto es lo que al final vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar los resultados de la encuesta como un todo, ¿sí? Como un total, y los resultados de encuesta para cada variable. O sea, cada variable usted puede saber cómo fueron las respuestas, ¿sí? Para la variable 1, para la variable 2 fueron el comportamiento, y para toda la norma fueron estas que vemos aquí. Entonces, para analizar la encuesta como un todo, ¿sí? O la norma como un todo, aquí lo que hacemos es, pues, analizamos los valores totales, ¿sí? De la respuesta. Entonces, la respuesta 1, ¿cuántas opciones posibles habían? 5, porque eran 5 indicadores totales. Entonces serían 3 respuestas sobre 5, sobre el total, ¿sí? La respuesta 2 obtuvo apenas 2 respuestas de 5 posibles, y la respuesta 3 tuvo 0 respuestas de 5 posibles. Al final los porcentajes son: para la respuesta 1, 60%, 2, 40% y 3, 0%. Esto da un total de 100%, ¿sí? Que es el análisis global para toda Vamos a suponer que esta sea el sí. Entonces usted puede decir, la empresa aplica la norma, el sistema de gestión ética en un 60%. Por lo tanto, podemos inferir que debe diseñar un plan para poder alcanzar el 40% restante para poder implementar la norma, ¿sí? Porque aquí, digamos, sí, no, aquí no, sería no lo hace. Y aquí no sabe, no responde, por ejemplo, podría ser. Entonces, la empresa tiene que trabajar para poder lograr un 100% de implementación del sistema de gestión ético de acuerdo a los resultados de esta tabulación. Pero, si yo quisiera saber cómo se comportan cada una de las variables de manera independiente, entonces, no he dicho, si yo quisiera saber, no, yo tengo que saber cómo se comporta cada una de las variables. Entonces viene el análisis que tenemos aquí. Tenemos 3 indicadores y 3 opciones de respuesta. ¿Por qué? Porque la variable 1 tiene 3 indicadores, 1, 2, 3. La variable 2 tiene 2. ¿Sí? Ya no vamos a olvidar de esta variable, esto lo quitamos por un momento y solo vamos a analizar la variable 1. ¿Sí? 3 indicadores, 3 opciones de respuesta. 3 indicadores, 3 opciones de respuesta. Para la respuesta 1, dado los totales de esto, ¿sí? Sería 1 de 3 opciones, es decir, el 33.3%. El 2,
2 sobre 3, 66.7 y la respuesta 3 obtuvo 0%. Si esta fuera, haciendo el mismo análisis sí y no, entonces aquí ya podemos darnos cuenta que para que la empresa, que ya este sería un análisis posterior, para que la empresa alcance o mejore el 40% de la implementación que no tiene, debe necesariamente trabajar, ¿sí? En esta variable, porque apenas tiene un 33.3% de implementación, le falta un 66.7%. Y así hacemos un análisis similar, o sea, esta misma metodología aplica para estas dos variables. Y posteriormente, el análisis entre variables se compara el comportamiento de la variable 1 y 2 para comprender mejor el comportamiento global y establecer una una relación causa y efecto. Es decir, ¿cómo sería, por ejemplo, en este caso? Aquí apenas tiene... aquí, por ejemplo, la variable 2 está implementada. Si esta fuera la respuesta así, como venimos haciendo el ejercicio, si este fuera así, esta variable está implementada en un 100% y esta apenas en un 33.3%. ¿Sí? ¿Qué pasa entre esas dos variables? ¿Cómo puede incidir que esta para poder lograr un 100% en esta? ¿O qué debe contener? ¿O por qué esta es un 33.3 y esta es un 100? ¿Sí? Entonces ese es el tipo de análisis que debemos hacer. El ejemplo es sencillo, es muy básico, pero yo sé que ustedes lo pueden implementar allá en cada uno de sus trabajos. ¿Sí? Entonces esa vendría siendo el capítulo 2. Ahí termina. O sea, termina en donde usted empieza a hacer todos esos análisis, cada gráfica hace sus cuadros y empieza a hacer todo el análisis global por variable y, digamos, interrelacionar entre variables. Lo ideal aquí no es que usted haga un análisis por indicador. O sea, eso no, porque es que el indicador es simplemente un indicador. O sea, le va a mostrar un sí o no, o está de acuerdo, no está de acuerdo. O sea, el que va a permitir el comportamiento, entender el comportamiento como tal, es la variable. Entonces, tocaría buscar dentro del indicador unos subíndices que nos permitieran entender mejor cada indicador, y eso se va a complicar. Entonces, el análisis lo hace por variables, ¿sí? Esto contestando la consulta que me hizo un grupo en su momento, que tiene un número considerable de variables, de indicadores, perdón. Por eso el análisis se hace por variables, ¿sí? Entonces, el capítulo tercero, que tiene que ver con el objetivo tercero, que es diseñar, y es igual, no va a empezar usted ahí solo propuesta, una tabla, la DOFA. No, horrible. ¿Sí? Usted contextualiza. Usted puede hacer un recuento de los dos capítulos anteriores, muy breve, en un párrafo, con la idea de que el lector se ponga a tono, ¿no? Nuevamente, pues después de ver tantas tablas y tantas cosas separadas, pues uno dice, wow, o sea, esto queda como cansado. Bueno, aquí te voy a hacer un resumen de lo que has visto, ¿sí? En un párrafo, muy sencillo. Seguidamente, usted puede explicar la metodología, ¿sí? Lo que se viene más adelante, por qué escogió el DOFA, por qué este análisis de estrategia, cómo va a diseñar su plan, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí usted viene y nos muestra, o sea, empieza entonces, va avanzando de manera muy, colocar todo dentro del contexto, y usted piensa y nos muestra entonces ya su análisis externo, ¿sí? Entonces usted dice, voy a hacer la DOFA, para la DOFA hay que hacer un análisis externo, un análisis interno y unas estrategias, bla bla bla. Usted busca, relaciona
que hace que hace la DOFA, le pone su referencia, porque usted no es experto en DOFAs. Entonces usted busca una referencia bibliográfica que le digamos sustente lo que usted está diciendo del DOFA y la metodología. Entonces usted viene y habla de análisis interno y empieza, análisis externo, perdón, ¿sí? Entonces usted viene y hace su identificación de oportunidades y amenazas, ¿sí? ¿De dónde saca eso? Del análisis de resultados. Usted aquí no va a inventar nada. O sea, lo que ya no inventó en el análisis de resultados, ¿sí? De alguna manera digo inventar, pero no es inventar, todos sabemos que no. O sea, todo el análisis que usted hizo de los resultados y que ya mencionó, ¿sí? Usted lo va a relacionar aquí. ¿Sí? A continuación se identifican las oportunidades del análisis externo realizado por los investigadores en bla 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 bla. Entonces usted empieza no a tirar oportunidades de amenaza ahí a tutiplén, no. Usted empieza y va colocando oportunidad 1 y se la menciona, es esta, oportunidad 2 y así hasta la oportunidad 10, 15, no sé, la que usted encuentre. Y así mismo lo hace con las amenazas. De ahí solo va a colocar oportunidades y amenazas. Pero usted hace todo este recuento, explica cómo funciona, cómo se come, habla del análisis externo y de manera organizada va mencionando primero la oportunidad y amenaza o primero amenaza y oportunidades, como usted quiera. Pero hace una lista y las va a identificar con un numeral. O1, y usted la menciona, O2, así, O15, ¿sí? Y así sucesivamente. Y lo mismo hace con las amenazas. ¿Ya? Esto para poder empezar la trazabilidad de lo que está haciendo. Porque si no, no sabemos más adelante de dónde salieron las estrategias. Hay que saber de dónde salen. Luego viene el análisis interno. Es igual al anterior. ¿Sí? Usted aquí no va a poner O1, A1, sino allá sería F1 y D1, de fortalezas y debilidades. Y así bien organizado, usted va a explicar de dónde viene, dónde lo sacó, qué dice la metodología DOFA de acuerdo al texto XYZ o el que usted quiera de gerencia estratégica o de planeación estratégica, como usted quiera llamarlo. Entonces ahí usted empieza F1 y menciona hasta la F15, 20 que usted encuentra y así sucesivamente, ¿ya? Luego ya usted tiene su análisis interno y externo identificando cada una de las fortalezas y de sus amenazas y de las debilidades y de las oportunidades. Entonces usted lo que hace es luego empezar a formular estrategias, ¿sí? Para esto usted debe nuevamente contextualizar, explicar todo lo que usted va a hacer, sustentarlo si es necesario, colocar una referencia para que darle un peso metodológico. Y entonces usted empieza a formular. Vamos a hacer, por ejemplo, estrategias FO. Entonces son fortalezas para aprovechar las oportunidades y así sucesivamente. Usted hace estrategias FO, DA, FA y DO. Es decir, usted va a tomar las oportunidades, por ejemplo, las fortalezas de su análisis interno versus las oportunidades, a ver qué puede hacer ahí. Va a tomar las fortalezas y las amenazas de su análisis interno, la fortaleza y la amenaza del análisis externo, y ahí saca las estrategias FA y así sucesivamente. Usted va a sacar 4 grupos de estrategias. Usted contextualiza, dice en qué consiste lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, que lo sustenta bibliográficamente y empieza estrategias FO y empieza FO1, FO2 y así sucesivamente. Estrategias DA, DA1, DA2 y así hasta la 15, 20 que usted vaya a hacer. ¿Ya? Por eso esta nota dice, cada estrategia FO, FA, DO y DA se debe identificar con un numeral DO1, FO1 y así sucesivamente. ¿Sí? La DO1 debe venir de una debilidad y de una oportunidad. La FO1 debe venir de una debilidad y de una fortaleza y de una oportunidad, o de varias fortalezas y de varias oportunidades,
o de una fortaleza, varias oportunidades, o de varias fortalezas y de una oportunidad, o sea, como sea, pero debe venir de alguna de esas. Y usted debe identificar de dónde viene. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer un ejemplo aquí muy sencillo. La estrategia FO1, ¿sí?, se conforma de la fortaleza 2 y de la oportunidad 4. Esto es un ejemplo. O sea, usted saca de su listado que tiene aquí O1, A3, D1, F1 y así hasta la 15, 20 que tenga. De esa usted va a coger, bueno, voy a coger la debilidad 1, voy a coger la debilidad, la fortaleza 2 y la oportunidad 4, y de esa voy a hacer una estrategia. Generalmente las estrategias se colocan en términos de verbos, así como los objetivos: crear, generar, implementar, ganar, ¿sí?, crecer, en verbos en infinitivo, ¿sí? No pongan tratar, o sea, eso es una estrategia muy mediocre. Voy a tratar de, no. Usted va a crecer, usted va a posicionarse, usted va a penetrar, ¿sí? Pero no va a intentar o querer. No, eso no. O sea, tienen que ser verbos que realmente sean contundentes, ¿sí? Y ya, bueno, ya ustedes saben más de eso que yo, porque como grandes administradores que son, ya para mí ustedes son administradores. O sea, no son estudiantes de pregrado, son administradores, son gerentes, ¿sí? Entonces ya ustedes conocen el lenguaje adecuado para hacer estrategias. No me voy a detener ahí. Entonces, esta nota que está aquí, no se la olvide, por favor, mucho ojo con ella. Y luego que ya usted tenga sus estrategias FO1, FO2, FO15, DO1, DO2, DO15, FA1, FA2, FA15, DA1, DA2, DA15, 20, 30, que sea, usted viene y empieza a hacer estrategias más concretas y más fuertes, así como habíamos hablado en el anterior video. ¿Sí? Entonces usted dice, la estrategia 1 va a ser la fusión de la estrategia FO1, DA2 y DA4, por ejemplo. Pero usted debe mostrar de dónde viene, cuál es la génesis de toda esa información, ¿ya? No puede ser ahí que salió de la manga o que no sé, no. Usted debe mostrar la génesis, ¿sí? El análisis interno, sus oportunidades, sus amenazas y todo, debe tener una nomenclatura. Cuando se usan para formular estrategias de A1, de A2, FA, cualquiera que sea, usted debe relacionarlas, todas esas que tomó el análisis interno y externo, y cuando usted vaya a consolidar estrategias, usted va a mostrar